Dentro de la historia, Sí, señor. de 1 a 10, ¿qué tan inmersiva fue la experiencia? Empecemos aquí por Diana. Bueno, yo digo que 10, porque es que pues desde mi perspectiva yo que sí evidencia que sí se traslada, como que uno siente que está ya, sí, como en esa historia, sí, entonces sí. Súper. Alejo. Bueno, yo digo un 10, la verdad es que sí se siente uno muy adentro de la historia, todos los sonidos que se produjeron y bueno, supongo que hubo temas de edición y eso, y la forma en cómo los ubicaron, pues fue lo que hizo pues como la magia de hacer eso, ¿no? De hacer algo bastante, digo yo, bastante inmersivo. Diana. Yo creo que pues para mí personalmente fue como un 7, porque sí en varios momentos me sentí como rodeada por las voces y eso, Sí. pero otros que no tenía como la conexión de estar ahí. Okay. Sergio. Yo un 10, básicamente por los efectos de sonido y sobre todo porque con todo este tema binaural uno se siente inmerso en la historia, en el barco, en la isla, en los episodios que sucedieron. Ok. Luisa. Pues a mí, yo pienso que sería un 8 porque pues también, o sea, momentos que me sentí muy como involucrada en la historia, pero habían otros que digamos me separan un poco, o sea, como si estuviera viendo una película, no tan en la historia, tan dentro de la historia. Ok. Pedro. Pues también diría que 7, porque pues no, es decir, más allá de sentirse en una historia, o sea, sentirse dentro de la historia, estaba más como concentrado en otros detalles, no digamos del guión de la historia, sino, bueno, los mismos efectos estaban. Ok. Santi. ¿Sí? ¿Y Santi? Yo pondría 9 porque 10 es Steven Spielberg. No, la verdad, a mí este tipo de sonidos me parecen descrestantes. Nosotros que, bueno, o quienes hemos estado metidos en tipos de lectura y audio por mucho tiempo, yo no llevo toda la vida de ciego, pero llevo mucho tiempo manejando el sonido o utilizando cosas de sonido, no soy experto, pero me parece este tipo de sonidos una cosa descrestante cuando uno lo escucha porque le permite una cosa que es dentro de un mismo sonido, dentro de un mismo audio, una película, estar en un lado y escuchar a uno en un lado y otro. Me pasa pues por supuesto algo que dentro de eso para mí es un poco dificultoso y es que a veces cuando el otro está muy lejos ahí escucho poco, pero el efecto es poderoso, muy bueno, me parece ese efecto para un audio con personas así, es excelente. ¿Y Enrique? Válido que tú también. Bueno, yo también tuve la experiencia, un poco me pasó lo de Pedro, pues uno a veces se distrae tratando de pensar cómo lo hicieron y qué pasó aquí. O sea, me hubiera gustado como abandonarme a la historia, ¿verdad? Pero estaba yo pensando más pero finalmente sí es, yo le pondría, no sé, sí, igual que Santiago en este caso, un 9, porque si tal vez me hubiera concentrado en la historia y no me hubiera puesto a pensar en otra cosa, sé que me hubiera metido en el... Yo quería aprovechar para contarles que estamos grabando, ¿no? Esto se está grabando para que lo sepan, en video también, ¿no? En audio y en video. Gracias por Nos hubiera dicho antes de filmar. Sí. Todavía podemos romper la hoja. Venga, la rompemos. Bueno, otra pregunta, Lady alcanzó a mencionar, pero quisiéramos saber cuánto tiempo creen ustedes que duró todo el relato. Ya nos dijeron. Sí. 19. Pero la verdad se me hicieron corto. Exacto. No pensé que fuera. Exacto, de eso queremos. ¿Qué impresiones Pero, tienen? yo digo que sí, si bien sabíamos la durabilidad
de la escena. Sí, la verdad es que cuando uno se mete en la historia y se mete de lleno, a ti se te hace corto. Yo por lo menos, si alguno de ustedes vio Star Wars, que dura casi 3 horas, Sí. a mí se me hizo cortico. Ok. Creí que había durado 1 hora en el cine viendo Star Wars y ya Pues, ok, ¿a quién más le pasó lo mismo? Sí, a mí también me pasó. Sí, Cuando a mí yo también. dije, no, 10, 19 minutos, no, fue muy rápido. Se mete uno en la cosa. Qué bueno. Súper. ¿Sintieron la espacialidad de los sonidos? Sí, Sí, señor. Sí, ¿Sí? Ok. ¿Cuál escena los impactó más? Empecemos por Luisa. A mí me gustó mucho cuando estaban en el palacio, porque efectivamente tenía el efecto de un palacio. Y cuando la chica caminaba de lado a lado, se escuchaban los tacones. Entonces me gustó mucho ese pedazo, como el efecto que se le dio, porque, o sea, me hicieron sentir dentro de un palacio, efectivamente. Pedro. A mí me encantó la de las sirenas. Ah, Sí, sí. porque yo hubiese me hubiera soltado, no hubiera pensado más. Que lo ven acariciado. Santi. La de, al final cuando son castigados, la de los rayos, y se escuchan rayos en un lado, en otro, y las voces en otro lado. Esa. Ok. Súper. Sergio. A mí me gustó las escenas del barco, porque, o sea, por el tema de como se escuchaba cuando navegaba, entonces todo era como muy real, esos sonidos. Súper. Diana. A Diana mí, Parra. la parte después de lo de las sirenas, cuando se enfrentan como al monstruo, Ajá. esa Caritis. parte, uy, me asusté. ¿Sí? ¿Te asustaste? Alejo. A mí, yo nombraría 3 escenas. Súper. En la primera, la de Circe Milena. Uy, Muy ¿Te chévere. decir ese Milena Pinzón? Lo que dijo Luisa. Y pues uno siendo el centro, uno sentía como ella caminaba. O sea, yo la sentía como detrás mío, caminando hacia derecha, izquierda. Muy bacano. Es que fue algo muy chévere. Fue Súper. muy tramador, la verdad. A mí siempre toda la vida me ha gustado todo este tipo de cosas. Y por eso le digo. Me gustó, obvio, la escena de las sirenas, pero más que por sus éxitos, los efectos que se armaron tan bacanos. Y por supuesto, y también, bueno, la última escena, la de los dioses, me recordaron mucho a Cell, la verdad. ¿Ah, sí? Ok, sí, a Cell, de Dragon Ball Z, ¿cierto? Sí. Súper. Y Diana. Diana. Pues la verdad, pues sí hay varias de las escenas que mis compañeros han mencionado. Pues una me parece interesante, la del barco también, escuchar como el efecto del mar, como el efecto del mismo barco, de las personas, todo, ¿sí? Todos los efectos de los sonidos. La otra escena, la final donde suenan esos rayos, ¿no? Como que, sí, la furia de la naturaleza, sí, como es que se traslada una llave y dice, uy, sí, y pues obviamente también la primera escena donde están en el palacio, sí, lo que decía mi compañero, sentir uno la muchacha como cuando dialogaba, como sentirla uno como si estuviese al lado de uno, sí, a la derecha, a la izquierda, detrás de uno, y uno como que sí, Miedo. Qué bacano. Súper bueno. ¿Y Enrique? Las sirenas. A mí me gustó mucho, bueno, igual, yo diría que casi que todo. Las sirenas me llamaron mucho la atención, también, digamos, la tormenta, yo casi me mojo, casi como que... sí. No, es que hay muchos diferentes que yo no podría decir cuál me gustó más. También coincido con Luisa lo del palacio, ¿no? Porque es un cambio de ambiente, Sí. en donde uno siente realmente que cambia el espacio por uno diferente. De hecho, acabas de mencionar algo cuando dijiste que te sentiste mojado. ¿Quién más, por ejemplo, se sintió mojado o húmedo o ese tipo de sensaciones que son muy de la piel, que pudieron sentir? Por ejemplo, Sobre eso. estando en el barco, náuseas o precisamente cuando están mojados. Una sensación. Ahogamiento, emoción. cuando, Ahogamiento. cuando naufragaron al final.
Ok, súper. De pronto algún tipo de, una escena que les haya dado, que hayan sentido frío, que hayan sentido calor, que hayan sentido fuego, que hayan sentido, no, ningún, o que se hayan recreado algún tipo de olor. ¿Sabes? A mí me parece, por ejemplo, en el pedacito donde Ulises estaba como orando. Sí. O sea, yo me imaginaba que el man debe estar sintiendo un frío del berraco allá. Ok. Pues no sé cómo sería la ambientación de la escena, pero pues a mi parecer sería como eso. Ok, súper, súper. Yo pienso que calor. ¿Calor? En ¿Cuándo? ese episodio de la isla cuando hubo la escena donde Ulises les hizo el reclamo de por qué mataron a las vacas. Okay. Cuando se los cocinaron y... Cuando las comieron. Exacto, bueno, súper. ¿Qué diferencia? Yo iba a decir, huele a carne asada. ¿Qué diferencia encuentran entre las películas de televisión o de cine, el formato audiodescripción, versus el que acaban de escuchar, el que acaban de vivir? Empecemos por don Pedro. Básicamente los efectos, porque pues desde luego uno, escuchando una película por televisión, pues no tiene esos efectos 3D. Bueno, yo no sé, yo no he escuchado películas en 3D casi, entonces no, creería que más es esa parte. Ok. Diana. Sí. Sí, los efectos de sonido como que juegan con el cerebro y uno no sabe de dónde están viniendo las voces, cosa que no pasa, digamos, en un formato normal, aunque Sí. pues películas en audiodescripción sí no he visto, no sabría. No, ok. Bueno, pues yo pienso que sí hay una diferencia. Bueno, pues primeramente el formato que pues se acaba de escuchar, sí, los efectos son muy notorios, ¿sí? Son muy visibles porque pues hay una gran diferencia, ¿sí? Es entendible que son 3D. Mientras que pues uno siente que en una película así haya un contenido con audiodescripción, pues no es que te lleve tanto, no te lleve tanto a la escena como se sintió en este formato. Ok. Santi. Para mí, de pronto, las mejores películas son las que no tienen audiodescripción y las puede entender uno total y absolutamente. Eso quisiéramos siempre, a mí me gustaría. De todas maneras, si el libreto se presta para que pueda ser entendida mediante el 3D como lo estábamos haciendo, me parece fabuloso. Yo pienso que no hay comparación entre este sonido y el de la audiodescripción, porque pues hay películas que ameritan y tienen que ser audiodescritas, si no, no se va a poder. Esa es mi opinión en cuanto a la comparación. Luisa. Pues yo sí veo una diferencia muy notoria, porque yo siento que las películas generalmente son muy planas, ¿sí? O sea, como tienen todos micrófono, entonces todos se escuchan en el mismo plano. Okay. Mientras que con los efectos no, con los efectos a mí me traslada y yo sé si la mujer está, no sé, está caminando o está detrás de él, ¿sí? Entonces, digamos que sí es una diferencia muy marcada entre una y otra, y coincido con Santiago. O sea, yo pienso que, por ejemplo, si no hubiera necesidad de escribir una película y se pudiera hacer solo en 3D, o sea, sería una maravilla. Pero pues sí, obviamente hay escenas que necesariamente hay que describir, pero yo también, o sea, yo no comparo la audiodescripción con los 3D, o sea, me gusta la audiodescripción, pero siempre me ha llamado mucho la atención el efecto de los sonidos que hace 3D, y pienso que una película con ese formato será fantástica para una persona ciega. Súper. Sergio. Bueno, yo en cuanto a diferencias noto básicamente que en esta película, bueno, en esta dramatización se siente uno que está dentro del drama, porque los sonidos son muy reales, mientras que las películas no se sienten, pues por lo que
no están en 3D, en cambio en esta uno siente la espacialidad, cuando uno siente que está en el barco o en el palacio, Sí. uno siente que está metido ahí, definitivamente. Súper. Alejo. Bueno, dos cosas. Yo coincido con Santiago y con Luisa en el tema de la audiodescripción, creo que no es necesario repetirlo. Más si añado pues que, por lo menos en mi caso, a veces estar un poco más pendiente, estar un poco pendiente a la audiodescripción te hace perder un poquito de lo que sucede en la película, ¿sí? Ok. Ahora, en cuanto al sonido, pues bueno, sí, es muy cierto, generalmente cuando vemos películas en televisión, esto no se nota. Afortunadamente, pues ya tenemos un poco más de ayuda con todos estos aparatos que se han inventado ahora, que el sonido 5.1, que el 7.1, Sí. que pues ya te rodea, es un sonido completamente envolvente. Y de hecho he querido probar en estos días un poco el tema, los cines también se ve, en los cines se siente un poco más este tema de todo el sonido envolvente, Sí. y he querido probar un poco más el tema de Atmos, que pues ya te permite ver arriba o abajo, sentir los sonidos hacia arriba y hacia abajo, si algo viene encima tuyo o justo debajo tuyo. Entonces eso sería muy bacano y fue de pronto algo que le faltó un poco, pero no deja de ser descrestante. Súper, Alejo. Falta alguien por hablar, ¿no? Alejo, ¿no quieres ser al caravana? Será el caravana. Sí, ¿por qué no? ¿Hubo algún elemento que los distrajo mientras escuchaban la historia? ¿Hubo algún... Por fuera de la historia, nada? No. Dentro de la historia, ¿hubo algo que ustedes dijeran, oye, ¿qué es eso? Esto no tiene que ver con la historia, pero que sonó, que acabó de sonar, algo que los haya distraído? ¿No? No. En la primera... Realmente yo estaba muy inverso en eso. Estaba metidísimo. Estaba- ¿Cómo hace? En la primera pregunta que les hicimos, algunos nos dijeron que por momentos se salieron de la historia, ¿sí? Quisiéramos ahondar como por qué se salieron de esa inmersión. A No, mí no, personalmente, Dale, Santiago. a mí personalmente yo creo que la intencionalidad de que era una experiencia relacionada con el sonido lo saca uno, está uno como predispuesto para mirar qué pasa con el sonido, y entonces si uno estuviera distraído, no hubiera sabido el objetivo de la cosa y uno simplemente lo escucha y uno dice, uy, qué maravilla, una cosa de Ok. esta. Entonces eso lo saca uno. Ok. Vale, ¿alguien Lo tiene que iba a algo? decir era que, pues, Sí. en el caso mío, bueno, no, y de pronto quienes ya hemos leído la Odisea, pues uno dice, ay, bueno, ya más o menos. uno Sé ya- por dónde va la cosa. Sí, entonces uno se concentra en otras cosas. Oh, ¿sí? O sea, ok. por eso me dije, pues, vamos a ver cómo van los efectos, ¿no? Sí. El Ok. viento, el sonido del mar y todo ese tipo de cosas. Ok, súper. Esta pregunta, ¿alguno considera que hizo falta un narrador o solo con los sonidos y los diálogos se entendió la historia? No, yo creo que no. No, era no hizo necesario. falta. No, No hizo falta. Para no. A mí De me, pronto se hubiera dañado. yo creo. a mí me gustó ¿Qué mucho porque cuando comenzó, uno lógicamente empieza perdido, Sí. ¿sí? Pero es interesante cómo se va uno enterando poco a poco y se va cada vez metiendo más. Al principio muchas dudas, ¿dónde están? ¿Quién es el que está hablando? ¿Quién llegó? Pero se van muy inteligentemente a través del diálogo como presentando. Y termina uno ya, no Ya necesito metido. a nadie que me diga quién está o quién es o qué está haciendo, Ok. porque es lógico. Muy bueno. ¿Qué le agregarían a la historia en cuanto a sonido, diálogos, trama? ¿Alguien se le Yo le ocurre? agregaría Atmos, queda una maravilla. El sonido que tú dices envolvente, con Sí. de arriba y abajo. Dolby Atmos sería Ok. muy chévere. Ok. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? ¿No? No, pero sin embargo se notaba, por ejemplo, cuando algo que dijo Ulises, Sí. que estaba en lo alto de, Sí. dijo, y se notó que sí, efectivamente estaba allá arriba. Ok. Sí, sí, Ah, sí, cuando sí, le sí. nota perímetros. En el mar. Exacto. Sí, que está- El que estaba visualizando desde arriba. Pero, Exacto, por exacto. ejemplo, De hecho, cuando se cuando se escuchaba cayó, el tema de de los hecho, truenos, De hecho, cuando se yo los cayó, escuchaba más como hacia los Lo lados escuchó. que arriba. Los truenos generalmente se escuchan Sí. desde arriba. Ok.
¿Qué ibas a decir, Luisa? Que en la última parte de la película, de la escena esta, cuando se cayó, se escuchó que él se cayó de allá. Ok. Sí, o sea, se sintió, o sea, uno, o por lo menos yo alcancé a percibirlo cuando él se cayó y Ok. gritó. Ok, súper. ¿En algún momento se sintieron en primera persona? ¿Sintieron que los personajes se dirigían a ustedes? Sí. Yo no alcancé a llegar hasta ese nivel, no alcancé a Sí, yo llegar. tampoco, No, ok. Como que nos Me alejo, desconcentramos sí. tal vez. No, esto no, Ok, creo no, que se súper. preste para eso. Y es súper válida todas estas respuestas. ¿Se sintieron identificados con algún personaje? ¿Hubo un personaje que les gustó más, uno que no les gustó? Sergio. Yo pienso que Ulises, porque ¿Te pues, gustó, no? sí me gustó. Pues, por lo que, pues para los que leímos la Odisea, y Ulises es una persona que duró 20 años fuera de su tierra, pero él perseveró y perseveró y perseveró hasta que logró su objetivo, que fue llegar a Ítaca, recuperar a Penélope y sus tierras. Entonces yo me identifico con él, Ok. porque una veces dice, no, yo me rindo, no puedo con esto. Si quieren se lo presento. Mucho gusto, Sergio. Súper. Diana, Diana Parra, ¿lograste de pronto identificarte con alguno? Dice como va afín a mi forma de ser, algo. Si no, igual es válido. O sea. Los dos días No, parecen pues, las sirenas. Me las imaginaba, digamos, las voces femeninas, sí, muy, Sí. muy hermosas, muy sensuales y así, pero como que me sintiera identificada Ujú. con algún personaje, Sí. ¿no? No, Alejo. No, este hombre es un personaje, Dios mío. Pues loco, ¿verdad? Sí. Bueno, realmente sí, uno generalmente siempre se identifica cuando a uno le encanta y se mete mucho en las historias, en las películas, en los libros, uno se mete en la piel de alguien. ¿Sí? Ok, sí. En mi caso sucede con el protagonista, uno ve cualquier cosa, no ve a Iron Man y se mete en la piel de Tony Stark, Ok, de una, eso es, o sea, súper. y eso fue lo que me pasó. Súper. Pero ahí no estaba Tony Stark. Ay, Ahí la vaca. Las vacas, sí. Ay, no, vacas. Sí, sí, Ya. las vacas. La vaca que estaban cocinando. El asado. Diana Rodríguez. Diana Bolívar, perdón. Pues a mí el personaje que me llamó la atención pues, sí, fue la chica, es que no recuerdo el nombre, cuando comienza en la primera escena. Circe. La Sí. niña, Sí. Circe Milena. Sí, 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 eso. Sí, pues porque me llamó la atención, porque sí, de verdad, como que se sentía, uno la sentía muy cerca, de verdad. Ok. Como que cuando en el diálogo, sí, Sí. más como en eso. Ok, súper. Luisa. Pues no, yo no me sentí identificada con ninguno. Me gustaron, sí, Sí. las voces de las mujeres, o sea, como le Ok. cantaban, me gustaron mucho, pero que me sentí identificada, ¿no? Perfecto. Don Pedro. No, yo tampoco, la verdad es que decir que me sentí poseído, no, claro. Trueno, no, sería demasiado prepotente. Imitando todo. Sí, Pero total, derecho a total. soñar, y es gratis. Y Santi. Santi. Yo no, tampoco, yo no me sentí identificado así, no, o ni por haberme metido en la historia, ni porque en el momento del argumento haya dicho yo, no, me siento, no, Sí. en ningún momento. Ah, bueno, listo. Enrique. Enrique. No, yo generalmente me identifico con el protagonista, ¿no? Ok. Me lo vivo. Háblale, háblale. Santiago Se es lo el sol. presento. Háblale. Bueno, esta pregunta. ¿Qué otros géneros o adaptaciones les gustaría escuchar a futuro? Géneros comedia, terror, Romance. Música. o adaptaciones, Las anteriores. o adaptaciones de libros que les hayan gustado. Diana dice todas las anteriores. Todas las Yo anteriores. también, todas. Sí. Todas Sería las muy anteriores, y le añadiría ciencia ficción. Terror sería Ciencia una ficción. cosa. Ciencia, claro. Uy, el terror debe ser. El terror debe ser una cosa Deberían de maravillosa. adaptar los cuentos Pues, de si el caraván puede trabajar en todas, bienvenidas sean. Claro que sí. Súper. Si Disculpa, nos pueden Sergio. traer una muestra de terror,
¿Una muestra de terror? Yo pienso que es un Edgar Allan Poe, sistema, por ejemplo. yo pienso que es un Dime, sistema Sergio. perfecto Edgar Allan para Poe. o la ciencia ficción o cómo se llaman estas películas de suspenso, ¿verdad? Sí. Uy, sería muy bueno, extraordinario. muy De chévere. Y algo- y aventuras, algo- por ejemplo. Porque esto también tiene suspenso, tiene Y algo aventura, cantadito, algo más, como más cercano de pronto, romántico también. La María, bueno, claro que ya la han Sí. adaptado, pero es bien bonito, sería interesante que la adaptaran Hermosa, a ese sí. formato. Súper. María de Jorge Isaac. Ajá. Listo, entonces, Yo pienso, Ok. pienso una cosa y es que no cualquier formato podría ser Sí, de acuerdo. desarrollado con esta técnica. Ahorita estamos viendo y el ejemplo lo tenemos con la Odisea. Yo creo que toda la literatura, todo lo escrito se podría hacer, sí. porque casi que está preparado y libreteado para entenderse sin esto. De hecho, Total. algo alcanzaba a mencionar ahora Pedro y es la imaginación es desbordante y uno al leer la Ilíada y la Odisea se metió en eso y esa realidad no la supera nunca ni una película, ni un audio, ni nada. Eso es una maravilla. Pero entonces eso sucedería, pero al hacer la adaptación, digo yo, de una película que ya haya sido conformada, muy seguramente llegará el momento en que se verán a gatas porque habrán escenas donde no pasa absolutamente nada y sí se está mostrando algo y hay que audiodescribir o hacer alguna cosa porque ahí se queda corto. Yo pienso que sin prevenciones eso así no se puede hacer ni definir, Ujú. es muy de analizar para poder determinar. Súper. A mí me gustaría pronto el Titanic. Ok. Porque yo la escuché en Inci Radio como con audiodescripción Sí. y me logró captar mucho. Entonces yo creo que con esto Uy, me encanta. Ok, súper. ¿Alguna otra idea que se les venga a la cabeza? Bueno, otra de las novelas ya más por el tema del espacio y del tiempo, pero Sí. bueno, claro que ya la han adaptado también, pero la volví a leer para uno de los programas que hice para Inci Radio el año pasado, Pedro Páramo, de Ok. Juan Rulfo. Juan Rulfo. Me parece Mexicano. muy chévere que la adaptaran también. Ok, súper, listo, gracias. Entonces ahora vamos a tener, como les mencioné, otro tipo de experiencia. Vamos a escuchar otra historia, pero con la particularidad de que